Bueno, entremos de lleno al tema. Como historiadores políticos, sabemos perfectamente que la lucha por la soberanía de una isla casi nunca se limita a los campos de batalla. Muchas veces, las guerras más largas y complejas se pelean justo ahí, en el terreno de la memoria. En este análisis, vamos a explorar un caso fascinante de geopolítica y resistencia, la lucha por la soberanía de Taiwán y cómo, créanlo o no, el cine se convirtió en un arma poderosísima para desmantelar narrativas autoritarias. Piénsenlo un segundo. ¿Cómo recupera una isla su propia historia? Es la gran pregunta que surge al estudiar cualquier territorio insular que ha enfrentado fuerzas colonizadoras. Cuando las potencias más grandes intentan imponer una versión oficial desde arriba, la población local necesita encontrar la manera de reclamar su realidad. Para entender cómo funciona esto, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, veremos la geopolítica de la soberanía isleña. Pasaremos a la historia de las casas tomadas, luego al punto de inflexión de 1947, después la cinetización como resistencia histórica y cerramos con el microcosmos de la identidad. Punto número 1. Geopolítica de la soberanía isleña, una identidad en disputa. Aquí el problema de fondo es el sentimiento histórico de la población local frente a esas enormes presiones que vienen del continente. Para poner las cartas sobre la mesa y entender lo que está en juego hoy, tenemos que revisar los datos de forma totalmente imparcial. Escuchen esta cita de 2022 del embajador chino en París, Lu Shaye. Después de la reunificación habrá reeducación. O sea, existe una intención estructural clarísima de desmantelar la identidad local existente para favorecer una identidad continental dominante. Es el clásico choque geopolítico, ¿no? Lo que nos lleva al punto número 2, la historia de las casas tomadas, un ciclo de desplazamiento. Para darle contexto a la experiencia de Taiwán, la investigación usa una metáfora literaria espectacular del escritor Julio Cortázar, la casa tomada, es decir, un espacio propio que, una y otra vez, es ocupado por forasteros. Si repasamos la historia, los cambios de poder son evidentes. Tenemos las invasiones y la colonización japonesa entre 1874 y 1895. Luego, damos un salto a 1945 con la llegada de los nacionalistas chinos del Kuomintang. Pasamos al gravísimo incidente del 28 de febrero de 1947 y llegamos hasta 1989 con el estreno de la película La ciudad de la tristeza. Toda esta cadena representa violaciones constantes a la soberanía desde arriba. Literalmente, era una olla de presión a punto de estallar. Y así entramos a la tercera parte, el punto de inflexión de 1947, trauma e identidad. Ese choque inminente nos lleva justo al catalizador de la lucha moderna por la soberanía, un momento histórico de muchísima violencia que cambió por completo la relación entre el gobierno y la gente. Resulta que todo estalla a finales de febrero del 47, cuando funcionarios de la Oficina del Monopolio del Tabaco golpean a una viuda por vender cigarrillos de contrabando. Así de arbitrario. Pero ese ataque desencadenó un rechazo masivo, gigante, contra el autoritarismo nacionalista. El gobierno respondió imponiendo la ley marcial y una represión tremenda. Y paradójicamente, todo esto terminó solidificando una identidad taiwanesa distintiva y fuertemente antiautoritaria. 30.000. Esa es la cifra estimada de personas encarceladas o asesinadas durante el incidente del 28 de febrero. Es un número que hiela la sangre. Este trauma sentó las bases de la identidad independiente moderna de la isla. Y durante décadas, bajo la ley marcial, todo esto fue silenciado. Aquí es exactamente donde la historia política se cruza con el arte de una manera verdaderamente transformadora. Pasamos al punto 4, la cinetización como resistencia histórica enmarcando la narrativa. Vamos a ver cómo ese pasado reprimido se recupera con muchísima fuerza a través de la obra del director Hou Hsiao-hsien. Pero para entender bien este impacto, definamos rapidísimo dos conceptos clave. El primero es la metaetnicidad. En términos sencillos, es la imposición violenta de una identidad basándose en la lealtad política a un grupo étnico que supuestamente es homogéneo y civilizador. Es la forma en que el poder continental intenta imponer su propia narrativa lineal, pasando por encima de la realidad de la población local. En el otro extremo tenemos la cinetización. No es nada más prender una cámara y grabar, para nada. Es el proceso de transformar y recrear la realidad histórica mediante imágenes en movimiento para construir un discurso completamente alternativo. Es la herramienta perfecta para que las voces periféricas se salten la versión oficial del Estado. Y ojo, la autoridad cinematográfica de Hou Hsiao-hsien no es cualquier cosa. Está súper validada a nivel global. Hablamos de premios pesados como el Oso de Plata en Berlín y el León de Oro en Venecia por La ciudad de la tristeza, o el premio a Mejor Director en Cannes por La asesina. Esto lo convierte prácticamente en un historiador esencial que logró darle a la identidad taiwanesa un reconocimiento internacional que no se podía ignorar.
Finalmente, la sección 5, el microcosmos de la identidad, recuperando el escenario narrativo. Vamos a hacer un zoom y analizar los mecanismos a nivel micro que usa la película para tener abajo esa macrohistoria autoritaria. El contraste aquí es fascinante. Por un lado, la macrohistoria, el poder del Estado, las acciones militares, la modernización impuesta desde arriba y los próceres de siempre. Pero la microhistoria nos muestra otra cosa, a la familia Lin, las rutinas diarias, el poder de las voces femeninas y a un fotógrafo sordomudo. Lo cotidiano le roba el escenario el poder estatal. Fíjense en esta metáfora porque es brillante. Tenemos a un fotógrafo sordomudo como personaje central. El hecho de que no pueda hablar representa perfectamente esta paradoja. Una población que tiene muchísimo que decir, que interviene en su realidad, pero que choca de frente contra un Estado gigante que se niega rotundamente a escuchar. Es la cinetización en su máxima expresión. Básicamente, la película hace a un lado a los grandes héroes intocables para darle el protagonismo a los ciudadanos comunes y corrientes. Se centra en esos complejos idiomas locales y en las redes familiares. Además, eleva las voces femeninas, rompiendo por completo con los patrones patriarcales de la historia tradicional. Todo esto reconstruye un pasado local para armar un futuro libre de autoritarismo. Literalmente, están recuperando su casa tomada. Entonces, para cerrar este análisis, nos queda una reflexión fundamental. ¿Puede la cinetización del pasado proteger la soberanía del futuro? Mientras la tensión geopolítica continúa, este caso nos obliga a pensar en el inmenso poder de reclamar la historia a través del arte. Reconstruir la memoria no es solo un acto de nostalgia, es asegurar una identidad. Así que, en los conflictos globales que están por venir, ¿qué papel creen que seguirán jugando las imágenes en movimiento para desafiar al poder absoluto?